Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a adorar a papá con todas nuestras fuerzas. Vamos todos juntos. Muévete hoy, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumban todo en mi interior. Sé que puedes hacer. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, has perdido una batalla, has perdido una batalla, has perdido una batalla, has perdido todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca busqué
no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, y nada mejor, no hay nada, y nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que
círculos. Sí, así es. Recuerda que los círculos son grupos pequeños que se reúnen cada semana alrededor de un hobby o un tema, donde la pasamos muy divertido, leemos la palabra de Dios y oramos unos por otros. ¿Y qué crees? Ya salió la agenda y está disponible en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Integrarte a un círculo es muy fácil. Solo debes bajar la aplicación Zoom en tu teléfono o computadora e ingresar el ID que aparece en la agenda de círculos. Puedes entrar a uno o más y todos son completamente gratis. Así que definitivamente esta es una excelente oportunidad para conocer a más personas, aprender y pasar un muy buen rato. ¡Anímate! Todos son bienvenidos, no importa de dónde seas. Búscanos como Comunidad a la Mesa en Instagram y Comunidad Cristiana de Puebla en Facebook. Los círculos hacen comunidad. Hola, Bonnie, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu actividad de reventón? No, Luca, aún no. Recuerda que la entrada te lo dan. Memoriza los pasos a seguir. 1. Recíbelo en la entrada. 2. Respóndelo durante la prédica. 3. Guarda las actividades de cada domingo. Júntalas todas y tendrás una sorpresa. Descarga nuestro código QR con toda la información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Sin duda alguna, Comunidad tiene un corazón de generosidad y queremos agradecerte toda tu aportación que ha sido de mucha ayuda para tantas familias, pero también para poder hacer posible todas las transmisiones en el teatro y lo que hacemos semana tras semana. Solo quiero recordarte las formas en las que puedes seguir dando tus diezmos, ofrendas, donativos y aportaciones que estén en tu corazón. Hay 4 formas. La primera es que puedes hacer un depósito directamente en ventanilla en nuestra cuenta Comunidad Cristiana AR en el Banco Banorte. La segunda es que también puedes hacer tus depósitos en tiendas de conveniencia como Farmacias del Ahorro, 7-Eleven, Chedraui, La Comer, Soriana y otras más que estarán apareciendo en tu pantalla. La tercera forma es que puedes ir directamente a las oficinas centrales de Comunidad Cristiana, que están ubicadas en Colonia San Baltasar, Vicente Guerrero, número 419, los días miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, desde tu teléfono celular puedes hacer una transferencia bancaria o también puedes entrar al link de PayPal, donde podrás hacer tus donativos. Este link lo encuentras en la descripción de este video y justo ahí encontrarás todas las indicaciones para seguir con tu donativo. Gracias por todas tus aportaciones. Comunidad, la hacemos todos. La fe que no cambia tu vida, no salva tu alma. Pastora Katy Gómez. Hola, buen día, comunidad. Les damos la más cordial bienvenida en este domingo y vamos a seguir con la serie de los frutos. Y yo te voy a hablar de fe. Y a mí me encanta este tema de fe porque es muy importante comprender lo que realmente es la fe y por eso voy a estar hablando acerca de la fe. Y fíjate que la fe es la palabra más desgastada en nuestra cultura porque tiene diversos significados, incluso en la palabra de Dios. Cuando tú buscas una palabra, tal vez tú no la comprendas que es la misma palabra de fe porque la palabra fe tiene varios significados. Y te estoy hablando del significado en el idioma hebreo, en el idioma original en que Dios transmitió la palabra de Dios, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que la palabra en hebreo para fe es emuná, pero también significa firmeza, fidelidad, confianza o verdad. Dice, nace que realmente para el pueblo de Israel la palabra fe significaba acción. No solamente una creencia,
sino significaba acción. Y podemos ver en Hebreos 11 que todos los grandes héroes de la fe van acompañados de acción, de algo que estuvieron haciendo, de algo que estuvieron determinados en creerle a Dios, ¿sí? Como Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y se va. Es decir, para ellos la palabra emuná significaba acción, mantenerse firme, ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, ser fiel a lo que Él les estaba pidiendo en ese momento. Y es algo que nosotros debemos aprender también, porque si lo limitamos solamente, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, pues realmente estamos limitando toda la acción que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Y a veces cuando nosotros solamente pensamos en creer, por ejemplo, cuando decimos, solo cree y Dios va a sanar a tal familiar, solo cree y Dios te va a dar esto, solo cree y Dios te va a... Y a veces, cuando no sucede de esa manera, porque no siempre es así, provocamos que en la gente haya alguna especie de decepción, de frustración, de desmoralización en su vida. Porque lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de fe es que Dios es soberano. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y cuando entendemos que Dios es soberano, sabemos que Él puede cambiar las situaciones y las circunstancias en nuestras vidas, pero también sabemos que si no es así, de todos modos Él tiene el control de todas las situaciones. Y cada situación de nuestra vida que el Señor permite es para fortalecernos, para salir más fuerte, no más débiles, para salir más fuerte y con esperanza. Recuerdo, se me viene a la memoria ahorita cuando el hijo del rey David y de Betsabé, después de que ellos habían cometido adulterio, ella está embarazada, nace el niño y el niño enferma. Y entonces Dios le dice que el niño iba a morir, le dice a David. Y David se pone en ayuno y en oración y está clamando a Dios por días y se ve tan mal que sus sirvientes no quieren avisarle que el niño ya ha muerto. Porque dicen, si él está reaccionando de esta manera y todavía el niño está vivo, ¿cómo reaccionará cuando el niño muera? Para su sorpresa, cuando le dicen que el niño ha muerto, David se levanta de su ayuno, se lava la cara, come, y ellos se quedan sorprendidos y les dice, bueno, ¿cómo es que tú, cuando el niño vivía y estaba enfermo, tú estabas muy mal emocionalmente y cómo ahora puedes estar bien? Y le dice, porque yo sé que al lugar donde él está, yo iré tarde o temprano. Entonces él sigue confiando en Dios. Él sigue manteniéndose firme, fiel y confiado, como acabo de decir, en el Señor. Eso es fe. Fe no nada más es para las cosas que cuando nos va bien. Porque muchas veces, y más sobre todo en este tiempo que estamos pasando por situaciones difíciles en esta pandemia, necesitamos fe, pero necesitamos la fe que proviene de Dios, la fe emuná. Es por eso que si nosotros vemos otro ejemplo, que ya te lo platiqué, pero te voy a leer un poquito de Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y quiero que pongas mucha atención en esto, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuáles eran las cosas que aún no se veían? No sé si lo sepas, pero en el tiempo de Noé, cuando Dios dijo que iba a abrir las compuertas de los cielos y que iba a llover, que iba a caer lluvia, que iba a caer mucha agua, para ellos era algo tremendamente misterioso, raro, porque es como si dijéramos ahorita que llueve del suelo hacia arriba, ¿no? Por decir algo, pues tú me vas a decir, ¿estás loco? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que va a llover del suelo hacia arriba? Pues así pasó en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé no llovía, sino que subía un vapor que regaba toda la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, por eso aquí la palabra de Dios en Hebreos 11:7 dice dice eso, ¿verdad? Dice cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces la fe
cuando Dios nos pide algo y cuando estamos en nuestra relación con Dios, la fe es acción, no solamente es creer, no solamente es quedar. Yo no me puedo quedar estático en mi sillón, por ejemplo, en caso de que yo no tuviera trabajo y digo, yo creo que Dios me va a mandar un trabajo y aquí voy a permanecer hasta que Dios me lo dé. No, tengo que moverme, tengo que accionar, tengo que hablar, que hacer llamadas, que consultar en páginas donde promuevan empleos y demás, hablarle a amigos, ir a dejar currículums y estar moviéndome, porque eso es acción. Y a través de esa acción de mi parte, Dios va a bendecir mi vida porque sigo creyendo que Él es mi proveedor. Ahora, la palabra fe fue utilizada para decirte un poquito más acerca de por qué significa firmeza y fidelidad. En Éxodo 17:2 en la versión Reina Valera dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, que es la palabra emuná, hasta que se puso el sol. En Deuteronomio 32:20 encontramos, entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. ¿Escuchas? No hay fidelidad. Y en Deuteronomio 32:20, la misma escritura, pero en la versión Reina Valera 1909, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Te das cuenta? Entonces aquí encontramos que en una traducción habla fidelidad y en otra traducción habla hijos sin fe. Ahora bien, si nosotros vamos a Romanos 1:17, versión Reina Valera 60, diría, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si sustituimos la palabra fe por fidelidad, ¿cómo diría? Diría, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad, como está escrito, mas el justo por la fidelidad vivirá. ¿Te das cuenta? Mas el justo por la fidelidad vivirá. Ahora bien, aquí Pablo está citando al profeta Habacuc 2:4. En versión NTV dice así, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Pero para que podamos comprender, Pablo está citando a Habacuc. Es un pueblo que sabe de la Escritura, sabe de lo que está hablando, sabe por qué Habacuc estaba escribiendo esa profecía. Y lo que estaba escribiendo, lo que acontecía en ese tiempo de Habacuc, es que el pueblo era rebelde, el pueblo no estaba siendo sincero con Dios, no estaba siendo fiel con Dios. Y entonces el pueblo pensaba que era imposible prácticamente que Dios mandara una nación como Babilonia, ahí dice la escritura caldeos, Babilonia, y los conquistara, porque era una nación muy débil. Y entonces ellos en su orgullo dicen, eso no puede suceder. Se olvidaron de Dios, de su fidelidad, y por eso Habacuc les está escribiendo así. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir? Que los que se iban a salvar eran los que eran fieles a Dios. Y nosotros estamos viendo en tiempos en la actualidad donde vemos que a veces, me incluyo, y muchos de nosotros, no somos lo suficientemente fieles a Dios. ¿Sí? Tendremos que caminar con fidelidad para que seamos verdaderamente aplicar nuestra fe. Ahora, la fe es fruto, ¿sí?, del Espíritu. Por ejemplo, yo aquí tengo una mandarina. Este es un fruto. ¿Sí? Este es un fruto. Si abro la mandarina y tiene gajos, aquí es como si encontraras la fe, el amor, la bondad, todo lo que hemos estado estudiando. Pero es un fruto. Y quiero decirte también aquí que es un fruto y es don del Espíritu. La fe es don del Espíritu. Ahora bien,
Vamos a ver 3 puntos principales. El fruto de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Esto es muy importante. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay más. Yo no te puedo transmitir parte de mi fe diciéndote, solo cree, solo cree, solo cree y solo cree. No. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Dios dice esto para tu vida. Dios dice que tiene el control de toda circunstancia, de toda situación en tu vida. ¿Te das cuenta? Si yo enseño la palabra o comparto la palabra a alguien que no conoce de Dios, estoy transmitiendo mi fe. Yo no puedo transmitir mi fe humana, tengo que transmitir la fe que proviene de la palabra de Dios. Y para eso tendría que ir a la palabra de Dios, tendría que leer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante, porque finalmente, si nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Yo creo que vivimos en tiempos un poco, para mí, un poco raros, un poco diferentes. ¿En qué sentido? Tú hablas con una persona, te dice que cree en Jesucristo, te dice que tiene fe, pero no conoce la palabra. Abraham estaba todo el tiempo con Dios. Noé estaba todo el tiempo con Dios. Todos los hombres de fe caminaron con Dios, estaban con Dios, escuchaban a Dios, sabían de la palabra. Muchas veces he escuchado, ¿sí?, que no debemos leer la palabra o que no debemos de ser solamente llenarnos de la palabra, pues, ¿no? Porque pensamos que finalmente eso te va a hacer legalista. Sí, claro, los dos extremos son malos, tan no leerla como leerla y no aplicarla. Porque la palabra de Dios finalmente es para que se aplique, ¿sí? Y entonces, el segundo punto que hoy quiero compartir contigo sería: sin firmeza, fidelidad, confianza y la verdad de su palabra, es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice, quiero que veas aquí 3 puntos importantes. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Entonces, si tenemos fe y queremos agradar a Dios, tenemos que hacer 3 cosas. Aquí nos lo está diciendo el versículo. ¿Qué cosas tendríamos que hacer? Primero, nos acercamos a Dios, buscamos a Dios. Segundo, creer que Él existe. Y tercero, saber que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Eso es el punto número 2. Y para mí es muy importante, ¿sí? Acercarse a Dios, creer en Él y saber que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad y con fidelidad. Muy bien. Tengo aquí una frase que también de la pastora Katy Gómez que dice, una fe que es solo una creencia mental no se ajusta a ningún cambio de comportamiento, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos lleva hacia una transformación. Recuérdalo. Lo único que puede transformar tu vida, lo único que puede transformar mi vida, lo único que puede transformar la vida de quien sea, es la palabra de Dios. Y si no vas a la palabra, no hay transformación. ¿Ok? Bueno, ahora continuamos con el punto número 3. Y el punto número 3 dice, la fe tiene que ser práctica y notoria. ¿Cómo podemos transmitir nuestra fe? Pues nuestra fe la podemos transmitir a través de nuestras vidas, ¿sí? Y no tan solo encerremos la fe en cuestiones de grandes bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, como un coche, como dinero y como casa. No lo encerremos solamente en eso, porque muchas veces lo encajonamos en ten fe, y Dios te va a dar esto, y Dios te va a dar... Dios ya te dio la vida. Dios ya te está sosteniendo todos los días de tu vida. Dios te está sosteniendo a ti porque hoy estás aquí escuchando este mensaje.
Y entonces tenemos que ser agradecidos. No hace mucho mi hija me decía, oye papá, ¿te has puesto a pensar? Llevas 13 años viajando para tu trabajo y no te has puesto a pensar cómo Dios te ha guardado en todos esos 3 años y te ha guardado de accidentes, de robos, de ponchaduras, de muchas cosas. Le digo, sí, hija, yo siempre le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha guardado. Y el Señor así te está guardando a ti en muchos aspectos y que muchas veces los tomamos así como aspectos sencillos, ¿no? O no tan importantes, pero no. Es importante porque Dios te está guardando todos los días de nuestras vidas. Todo el tiempo está ahí guardándonos, animándonos, consolándonos, confortándonos. Y yo creo que es lo más importante que debemos entender en esta parte. La gente te va a observar. Tú puedes llorar, tú puedes sufrir, pero también puedes decir, pero yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que él me levantará de los muertos. Y así es la palabra de Dios. Y así es nuestros héroes de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Y fíjate que, retomando este punto, ahorita se me viene a la mente, mi suegra tiene 88 años, tuvo COVID. Y yo pude ver la fidelidad de Dios hacia ella. Y también he visto la fidelidad de ella hacia Dios. Ha leído 27 veces la palabra de Dios. Y todo el tiempo que estuvo ahorita con esta situación, leía la palabra de Dios, oraba a Dios, creía en Dios, estaba animada. Y yo creo que más que nada ella nos animaba a nosotros. Nosotros estábamos muy preocupados, ¿no? Porque pues estabas pensando 88 años y qué va a pasar y qué va a suceder. Pero no, cada vez que le hablábamos, estoy muy feliz, estoy contenta, estoy confiada en el Señor y yo sé que Él me va a sacar adelante. Y eso es una gran bendición para nosotros, ¿no? Ver cómo el Señor la sostuvo, ver cómo el Señor rodeó y puso gente que le ayudara, ¿no? Puso a una enfermera que es Mica, la enfermera que trabaja aquí con nosotros, para que ella fuera a inyectarla, porque algunos médicos ni siquiera querían arriesgarse a ir a inyectarla porque sabían que tenía COVID. Y Dios usa a las personas, ¿sí? Dios usa a las personas para rodearte, para acercarte, ¿no? Y eso es muy importante. Y yo te quiero decir otra cosa. A pesar de las situaciones y circunstancias que tú estés pasando en tu vida, porque yo las desconozco, hay crisis económica, pérdida de empleo, pérdida de familiares, hay muchas situaciones, ¿no? Poco trabajo y lo que sea. Pero lo que te quiero comentar es una cosa. Nosotros, como cristianos, tenemos 2 opciones. O ver la vida como un vaso medio lleno, o ver la vida como un vaso medio vacío. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando vemos el vaso medio lleno, decimos y pensamos, lo vemos desde el punto de vista que perdemos algo, ¿no? Pero si lo vemos medio lleno, lo vemos desde el punto de vista que ya tenemos algo y que de aquí en adelante el Señor va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Como en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor los sostuvo, les dio alimento, protección, sus ropas no se envejecieron, su calzado no se envejeció, porque el Señor estuvo ahí para proveerles de todo lo que necesitaban. Y ya pasando a este punto, porque ya me alargué un poquito, en Santiago 2, 14, 17, Santiago, que su nombre es Jacobo, que era el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, de nuestro Señor, Santiago empieza a explicar esta situación acerca de la fe, ¿no? Y él dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesitas para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta, dice Santiago. Y Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjate que aquí lo que está diciendo Santiago es, hey, ¿de qué te sirve decir que tienes fe y no bendices a alguien? Y no le ayudas a alguien, y no consuelas a alguien,
y no le hablas a alguien y no fortaleces a alguien. No, la fe no nada más se trata de mí. La fe no se trata de que Dios me dé a mí todo el tiempo, sino también se trata de que nosotros mismos, ¿sí?, podamos bendecir a los demás. De eso es la fe. De eso se trata también la fe y la fidelidad. Pero sobre todo, quiero hacer énfasis en la fidelidad que tenemos que tener con Dios en nuestras vidas. Ahora bien, aquí Jacob nos está demostrando la diferencia entre la fe griega y la fe hebrea. ¿Crees en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Cuidado, porque también los demonios creen, recitan la Biblia, pero no obedecen. Decidieron ser adversarios de Dios y mentirosos. La verdadera fe se evidencia por las obras. Santiago no está enseñando que las obras salvan, no te equivoques, sino que la fe produce frutos. De otra manera no existe la fe. Quien tiene fe va a vivir una vida que muestra su relación con Dios. Ahora bien, fíjate que hace algunos años nos pasó algo muy curioso porque estábamos en una enfermería, bien que recuerdo, en uno de los trabajos que tuve, en una de las empresas donde estuve, y estaba Daniel Ramírez, muchos lo conocen. Y estaba Daniel Ramírez, estaba yo, y estábamos en una liberación de una persona. Y bien que recuerdo que se le mencionó, o sea, Daniel se sabía muy bien la palabra de Dios, ¿verdad? Y en eso él empieza a decir un salmo y el demonio se empieza a carcajear se empieza a manifestar y se empieza a reír a través de esta persona. Y dice, ja, 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 eso no va así, va así. Y empezó a decir el salmo, el espíritu inmundo. Y por eso me acordé ahorita que dice, los demonios, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. En cambio, muchas veces nosotros decimos que creemos, pero no temblamos y hacemos de nuestra vida lo que nosotros querramos. No conforme a la voluntad y a la fidelidad que debemos de tener hacia Dios, sino conforme a nuestras propias decisiones y nuestras propias opiniones. Y a través del tiempo, yo te puedo decir que mi fe se fue fortaleciendo y te pudiera decir muchos ejemplos de fe, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Yo te puedo decir una cosa. Yo soy un hombre de fe, pero no por lo que Dios me ha dado. Soy un hombre de fe porque el Señor me ha sostenido cuando más lo he necesitado. ¿Sí? He pasado por situaciones y circunstancias que parecerían a veces hasta de película, yo creo que como muchos, ¿no? Pero Dios ha sido fiel y Dios ha estado ahí, siempre levantándonos, animándonos, fortaleciendo, moviendo todas las situaciones para bendecir nuestras vidas. La de mi esposa, la de mis hijos, la de la propia familia, mi propia vida. Y también Dios ha estado usando, ¿sí?, nuestras vidas para que otros también sean fortalecidos. Y yo te animo que sigamos adelante en todo este proceso, porque el Señor tiene muchísimas cosas más que tiene planeados para nuestras vidas, ¿sí? Una pandemia no nos detiene, porque nosotros tenemos que seguir caminando y creyendo en aquel que nos da la vida, el que nos da la esperanza de seguir. Y eso tampoco nos debe de sorprender finalmente, porque está escrito. Y yo no sé si sean las últimas o las primeras o las segundas, eso no tiene importancia, pero lo que sí sé es que Dios está aquí para sostenernos. Yo lo que sí sé es que Dios está aquí para animarnos. Lo que sí sé es que Dios está aquí para tomarnos de la mano, como dice la Escritura, como tomó el pueblo de Israel. Dice, yo que te tomé de la mano, como un padre toma a su hijo de la mano y te llevé por el desierto. Así el Señor nos está acompañando en todo este tipo de situaciones difíciles en nuestras vidas. Y estamos contentos por eso, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Y el Señor quiere que animemos nuestra fe. Y espero que hayamos comprendido, ¿no? Comprendido lo que es el verdadero objetivo de lo que se refiere la fe. La fe también es a través de la prueba. Pero, ¿sabes qué? A través de cada situación y circunstancia en nuestras vidas, saldremos fortalecidos. Que Dios te bendiga.
mucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser, no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios.